Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos vean. En esta ocasión lo que está ahí al fondo es la cabaña en donde vivo. Sin embargo, pues para efectos de hacer algo mucho más dinámico, la creación de este pequeño análisis de la Spring, voy a pasear un poco por aquí, por los lugares un poco boscosos que me rodean en esta cabaña. Ahí está el perrito, que es el que me acompaña siempre, mientras hacemos este análisis. ¿Qué vamos a hablar de la Spring? Que ya tal vez algunos detalles no se sepan respecto de lo que viene ocurriendo con Mar Márquez, por ejemplo. También desde luego con Alex Márquez, el buen nivel, el buen desempeño que ha tenido Franco Morbidelli, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva estamos teniendo, por decirlo así, si consideramos las nociones o las dimensiones de la monomarca, la capacidad de Ducati, pues estamos teniendo tal vez sí una competitividad atractiva, pues que más que todo viene dándose por parte de los hermanos Márquez, y desde luego por ahí ya poco a poco, siendo constante pero progresivo, tenemos a un Franco Morbidelli que desde luego está haciendo las cosas muy bien. De hecho, Franco Morbidelli habla mucho sobre el hecho de estar contento, de sentirse satisfecho al saber que está siendo tratado de una manera que lo hace sentir como en una familia, ¿no? Y esto para Franco Morbidelli es muy importante, ya que recordemos que Franco Morbidelli, a pesar de que agradece mucho el haber tenido su trayecto con Prima Pramac Racing, cuando fue compañero de Jorge Martín la temporada pasada, así como también cuando agradeció el hecho de haber compartido con Yamaha, ya hace unos años atrás, pues también, ¿no? Era un piloto considerado, pero que no terminaba de convencer. Sin embargo, pues bueno, Franco Morbidelli es uno de esos pilotos que, de cierta manera, poco a poco ha sido paciente, ha sido consciente de que no iba a ser fácil para él este periodo, pero aún así se ha adaptado perfectamente. Entonces, digamos que eso es algo muy, muy positivo en medio de todas las circunstancias. ¿Qué les puedo decir acerca de Franco Morbidelli? Es un piloto, sí. En la clasificación, pues sí, se mantuvo en segunda línea. No recuerdo si parte en la cuarta o quinta posición, pero lo que sí tengo presente es que está en la segunda línea. Es un piloto que parte, pues digamos que en una posición cómoda para asegurarse unos buenos puestos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Franco Morbidelli es un piloto, o por decirlo de otra manera, un piloto ajeno a la casta o el linaje Márquez, que por ahí ya empieza a dar otras puntadas. Nuevamente muestra un nivel excepcional y desde luego que está más vigente que nunca para tratar de poco a poco competir, ¿no? Competir con los hermanos Márquez especialmente. A pesar de que comparten desde luego la Ducati, esto no quiere decir que Franco Morbidelli no quiera sacar la casta por BR46, así que eso es algo que la verdad se me antoja muy atractivo, porque como siempre les digo, el factor competencia es algo que no debe de descuidarse. Por otra parte, vamos a hablar un poco de un piloto que yo les dije, y de hecho, si puedo en algún momento voy a hacerme por este lado para dejar aquí algunas predicciones que de hecho en la votación de la comunidad les venía diciendo que tenía la sensación de que Maverick Viñales, por el hecho de tener, digamos que unos precedentes sustancialmente favorables para él, les comentaba que ha sido el único piloto, en el anterior video de hecho lo decía, que siendo piloto español ha repetido victoria de Gran Premio en Lusail, Qatar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eso demuestra que es un piloto muy experimentado, nunca jamás he dudado del gran nivel, del talento que tiene Maverick Viñales, y una vez más lo demuestra. Por cuestiones de la vida, que se está adaptando a una moto, que la motocicleta pues tiene algunas falencias, especialmente de las vibraciones. Bueno, son asuntos y fenómenos del famoso catering que pues son situaciones que se tornan complejas, por decirlo así de alguna manera, y que no permiten el máximo desarrollo del piloto. Caso Maverick Viñales, que aún así sí se mostró como el mejor piloto de la parrilla KTM. Y si de por sí en el anterior video les decía que ya Maverick Viñales se mostraba como el mejor piloto de KTM con esos tiempos tan excelsos, teniendo presente desde luego la condición y las circunstancias en las que se encuentra, ya que no tiene el mismo periodo y el tiempo de adaptación que ha tenido Pedro Acosta, por ejemplo, pues aún así Maverick Viñales inclusive no solo mejoró en muchos aspectos los resultados de Pedro Acosta, sino que también Brad Binder, que es el piloto más veterano en la escuadra o en la parrilla de KTM, se dio bastante superado por este Maverick Viñales, que en su versión, en lo que tuvo que ver con Lusail Qatar, nos demostró una vez más que es un piloto que está vigente también. Al igual que, como les digo, con Franco Morbidelli, lo de Maverick Viñales tampoco es de extrañar, ¿sí? Ya que si de por sí considero y admiro mucho lo que logró Franco Morbidelli, aún más admiro y considero lo de Maverick Viñales, entendiendo que es un piloto que tiene mucho más nivel, para mí personalmente, tiene mucho más talento. Y sí, claro, sé que muchos dirán, allá está el compañero analista. ¿Qué opinas, compañero analista? Te pongo unos audífonos, te pongo un micro también para que opines. Lo de Maverick Viñales es algo que en potencia nos permite entender e identificar la manera en la que podemos ya ilusionarnos de que este campeonato, aunque ya está tomando forma, ciertamente también podríamos definir que queda mucho tramo por recorrer. Esto me brinda una sensación de esperanza, si por ejemplo nos enfocamos en Maverick Viñales, por supuesto, ya que Maverick Viñales suele ser, digamos que ese tipo de piloto que poco a poco, en la medida que va conociendo y tomando muy de la mano la motocicleta, puede demostrar algunos chispazos, ¿sí?, de inspiración, y eso es lo que espero de Maverick Viñales, espero no me decepcione, para de esta manera tener momentos agradables, tener momentos contemplativos que obviamente signifiquen siempre la grandeza de este deporte. Por otra parte, pues también indicarles que no hay que negar el hecho de hablar
hablar también de la grandeza de Marc Márquez es algo que no puede sernos ajenos. Digo, ya he mencionado abiertamente en este canal que no soy supremamente fan de Marc Márquez, ¿sí? Mucho menos de Alex Márquez, pero sin duda alguna esto no quita que ellos tengan el derecho y el mérito propio de consagrarse, de estar ahí presentes y pues que al final que algunos resultados se estén dando como se dan hoy por hoy no hace culpable a Marc Márquez de ninguna manera, mucho menos a Alex Márquez. Por el contrario, es muy genial poder admirar y contemplar las hazañas que estos pilotos logran, porque siendo hermanos, compartir muchas sensaciones, sentimientos únicos que van a ser parte de ese inventario de recuerdos sólidos en su fraternidad, en su buen trato, son cosas especiales, gente, ¿sí? Y eso pues es algo que uno tiene que entender. Muchas veces no sabemos ser conscientes de este momento tan especial por parte de los hermanos Márquez, y uno a veces no tiene que ser egoísta simplemente por la sensación de que probablemente no nos agrade ver a los hermanos Márquez siempre en el top. Para mí, por ejemplo, es supremamente monótono ya, ¿sí? Ver a los hermanos Márquez en el top, pero indudablemente esto no quiere decir que no tengan el mérito. Por el contrario, hay que entender que se han esforzado. Muchas veces para nosotros es muy fácil hablar y determinar que los hermanos Márquez, que la Copa Ducati, que la Copa Márquez, incluso ya hay muchos memes refiriéndose a ello. Pero yo pienso que Marc Márquez ha tenido un proceso, ¿sí? Muy fuerte, un proceso de adaptación, lo que pasó en su brazo, recordémoslo, la torsión o el giro en 34 grados de su hueso en la ubicación del húmero, todo este show de él incluso tener que viajar a Rochester, no recuerdo si eso fue más o menos en junio, más o menos por ahí para el 2-3 de junio, que tuvo que ir a Rochester, Estados Unidos. A veces como que las personas olvidamos un poco los procesos tanto psicológicos como físicos que, por ejemplo, Marc Márquez ha tenido que pasar, nuevamente readaptarse como piloto, pero también después de eso tuvo que confrontar muchas cuestiones donde pues su fiel compañero Carlos, que cuando él estuvo recuperando en Rochester siempre estuvo ahí, ni hablar, por ejemplo, dentro del staff de la directiva del equipo de Alberto Puig, que trató siempre de estar pendiente de su piloto, o sea, de Marc Márquez. Ni hablemos también del director del cuerpo técnico de mecánicos, Santi Hernández, siempre estuvo para Marc Márquez. Entonces, yo pienso que a veces, a pesar de que nosotros no seamos de todo partidarios de la idea de defender las hazañas de Marc Márquez, o que no seamos por ahí los grandes fans de Marc Márquez, esto no quiere decir que Marc Márquez no tenga el amplio mérito de pues, ser elogiado, de ser felicitado, y desde luego siempre desearle muchos éxitos en su carrera deportiva, como persona también, con su familia, que todo siempre le salga bien. Por eso les digo que esta situación que él vive, ¿sí? Yo sé que la disfruta. Digo, no he tenido el privilegio de sentarme con Marc Márquez a platicar de estas cosas, pero estoy más que seguro que una de las respuestas que me daría Marc Márquez es precisamente el que disfruta mucho más de los triunfos de sus allegados, de sus cercanos, en este caso, por ejemplo, Alex Márquez, que muchas veces en comparación de lo que él sabe que puede lograr. ¿Por qué? Porque para él es muy especial también notar las sonrisas y las alegrías de sus seres queridos. Y pues qué mejor que también ver sonreír a Alex, que es prácticamente, aparte de ser su rival, también de cierta forma es su guía, es su fuerza, es su temple, es su apoyo moral, ¿sí? Entonces digamos que todo eso es muy especial. Por otra parte, contemplando la idea de los hermanos Márquez, contemplando el concepto, no hay que descuidar tampoco pues, el gran mérito que tiene Alex Márquez. Digo, muchas personas pues siempre ondean, ¿no? Con el rumor, con los memes, por decirlo así, o los comentarios de que Alex Márquez está ahí por el apellido, por la fama de su hermano, por el grado de su hermano, pero fijémonos que pues bastante mérito sí tiene Alex de estar donde está, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que, por lo menos yo me di cuenta hoy, que con la ilusión que prácticamente guardaba de ver tanto a Fabio Quartararo como también al mismísimo Maverick Viñales, de que le alcanzaran siquiera a Alex Márquez, no fue una tarea muy fácil. De hecho, no voy a negar ahora mismo que Alex Márquez está teniendo un buen ritmo de carrera, ¿sí? Está sacando unos muy buenos tiempos, se ve muy esquivo, muy arisco como para uno irse a la cacería de este gran piloto. Y eso, la verdad, pues sí se los digo con sinceridad, porque hoy hubo una parte en la que estaba rogando, francamente, a que Fabio Quartararo pudiera siquiera acercarse, no sé, tal vez con verlo medio segundo detrás de Marc Márquez, yo diría, bueno, me conformo. Pero cuando veo esa pasada, esa exhibición de Alex Márquez, siendo tan veloz, francamente, siendo tan veloz detrás de su hermano Marc Márquez, entendí que hay una diferencia. Claro, pues posiblemente muchos hablemos de que la moto es la que lo hace, de que este viejito de pelos blancos llamado Gigi Dall'Igna tiene mucho que ver, pues sí, claro que sí. Pero indudablemente esto no quiere decir que de cierta forma sea mérito de Alex Márquez el estar donde está. De lo contrario, entonces, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que Franco Morbidelli, que no ha tenido ninguna interrupción, ¿sí? Ni de pretemporada, por ejemplo, como pasa con Fabio Di Giannantonio, que pues tuvo ahí su lesión, algo un poco tonta, pero la tuvo, se lastimó, interrumpió, pues digamos que de cierta forma sus test para poder adaptarse un poco más a la moto, entonces por eso no lo meto mucho aquí, pero Franco Morbidelli no tuvo esa situación, y no veo a Franco Morbidelli todavía ser segundo, ¿sí? Entonces digamos que de esa manera uno empieza a entender que lo de Alex Márquez pues también tiene amplio mérito, más allá de que pues, sea el hermano menor de Marc Márquez, para mí tiene todo el derecho de estar donde está, y creo que si en algún momento Alex Márquez llega a ser superado, ¿sí? No sé, pero tal vez puede llegar a darse, estoy convencido de que muy posiblemente así sea, creería yo que cuando esto suceda pues voy a disfrutarlo más, ¿sí?
¿En qué sentido? En el sentido de ver o consagrarse a otros pilotos, más que todo por exhibir el nivel, el progreso, el crecimiento de otras marcas. Trátese de Fabio Quartararo con Yamaha, trátese de Maverick Viñales con KTM, que lo veo un poquito más difícil. Pero recordando algo de Maverick Viñales, gente, tal vez tengamos presente que Maverick declaraba hace algunos días que hubiese querido, ¿no?, de cierta manera, que pues el circuito de Austin, que es uno de los circuitos que más se le hace cómodo, hubiese estado un poco aplazado ese calendario para correr en dicho circuito, ¿sí? Entiendo perfectamente las razones, ya que de cierta manera Maverick Viñales poco a poco está encontrando el punto de la moto y eso es algo muy bueno, ¿sí? De cierta manera es positivo que Maverick Viñales esté poco a poco encontrando ese punto. También hay rumores de que apuntan de que KTM con la RC16 están, pues digamos que cada piloto agarrando configuraciones distintas, es lo que se rumorea. En estos días vamos a tener mucha más clara esa idea, porque al final no dejan de ser rumores, pero lo que sí me queda claro es que para mí no es sorpresa que Maverick Viñales hubiese sido el mejor piloto o el piloto con mejor desempeño en KTM, por lo menos. Entonces, bueno, pues son cuestiones que sí me ponen a pensar cuando las declara, ¿no? Posiblemente si él hubiera tenido algo más de tiempo, considerando que el año pasado ganó con Aprilia, conquistando tanto la Sprint como también el Gran Premio de COTA, Austin, Texas, pues posiblemente tal vez lo hubiese logrado. Digo, si él se siente así de seguro y tiene esas sensaciones, yo le creo, porque prácticamente las desgracias que Maverick Viñales también vivió en Yamaha, muchas veces él advertía al equipo. En ese entonces también estaba Ramón Forcada, muy cerca de él, con Maverick, y a veces habían ese tipo de discusiones, a veces habían sensaciones por parte de Maverick Viñales que él mencionaba que por ahí detectaba que algo no estaba bien y vimos muchos incidentes en Maverick Viñales que no fueron justos, francamente. Ahora bien, vamos entonces a hablar de Fabio Quartararo y su gran actuación. Tengamos presente que Fabio Quartararo aseguró la quinta posición, ¿sí?, con Yamaha. Fabio Quartararo de cierta manera pudo poner a Yamaha en lo alto. Nuevamente se ubica en una posición, pues tal vez no la mejor para él, pero desde luego sí significa un avance, un progreso en Yamaha, entonces digamos que eso es muy positivo. Yo la verdad estoy muy contento por las sensaciones percibidas en el pilotaje de Fabio Quartararo, muy impecable, muy constante. Lo vi muy sólido y hubo un momento incluso en que llegué a creer que posiblemente podía rebasar a Franco Morbidelli. Más o menos faltando 2 vueltas vi que tenía muy por la mano a Franco Morbidelli en esa cacería. Y bueno, maldita sea, al final no se logró, pero no pasa nada. Creo que ya habrán próximas ocasiones. Recordemos que mañana es el Gran Premio de Lusail y de hecho creería que Marc Márquez tiene que estar muy atento con las cosas que pasaron hoy, ya que de cierta manera el ritmo que no pudo sostener tanto Maverick Viñales como Fabio Quartararo pueda deberse un poco al setting o la configuración de la moto, pueda deberse a la elección de neumáticos, que de hecho Maverick Viñales se fue derritiendo como una vela, ¿sí? Poco a poco se fue enterrando, fue perdiendo terreno, posiciones, porque él estaba muy fuerte y muy solvente en la quinta posición y poco a poco pues fue siendo rebasado a la sexta, cosa que me empezó a cabrear bastante. Luego lo veo en la séptima, luego en la octava, finalmente en la novena y termina en la décima. O sea, fue para mí terrible, lo acepto. Pero bueno, no solamente significó eso. También para destacar que no me gustó mucho que al final el buen ritmo de carrera que llevaba Fabio Quartararo finalmente se vio interrumpido por, consideraría yo, un error o una desconcentración leve que tuvo Fabio Quartararo en la curva 16, si no estoy mal, ya para salir a la recta y cruzar la meta, y bueno, se vio rebasado por Fermín Aldeguer, perdiendo esa cuarta posición. Entonces, eso sí que me dolió. Pero bueno, son cosas que a veces se dan y no hay más que aceptarlas. De Fabio Di Giannantonio quisiera rescatar algunos detalles y es el hecho de no renunciar a pesar de que no tuvo un buen inicio. Recordemos que nada más partir se empezó a ver superado precisamente por Maverick Viñales, por Fabio Quartararo, pero desde luego en algún punto también se empezó a ver superado por otros pilotos que nadie esperaba, que se fueron lentamente pues acomodando, lentamente se fueron situando de acuerdo a su ritmo de carrera, pero esto no impidió que Fabio Di Giannantonio en algún momento se viera desplazado hasta la octava, novena posición. Entonces digamos que sí, ya preocupaba un poco ver a Di Giannantonio ahí, y que él poco a poco recuperara, sí, por lo menos hasta llegar a la sexta posición, fue algo que igualmente mostró que tiene un nivel, que tiene un equilibrio, que acostumbra a estar por ahí en la zona media del top 10, y que bueno, que es algo que muestra su estabilidad, que es un piloto que garantiza por lo menos la consolidación de puntos, y una vez más pues rescata algo por ahí, ayudándose un poco en la clasificación general, ¿no? ¿Qué me gusta y qué me disgusta de Fabio Di Giannantonio en esta instancia? Bueno, lo que me gusta, vuelvo y repito, es su equilibrio, su solidez, en ese sentido por lo menos, su regularidad, de cierta manera, como lo decía antes, en la zona media del top 10, ya es como costumbre de verlo tanto en la sprint como en las carreras largas, en lo que llevamos de este mundial. Lo que me disgusta, bueno, de cierta manera, lo que me disgusta es que fue superado por Fermín Aldeguer. Digo, pues hay que felicitar al murciano, sí, es un excelente piloto, es muy joven, creo que tiene apenas 20 años, pero me disgusta es porque Di Giannantonio ya para mí se supone que es un piloto experimentado, con suficiente criterio para consolidarse mucho mejor, tiene la misma motocicleta, entonces como que ¿por qué no apretar un poco más, no? Eso es como lo que me disgusta. Aparte, Di Giannantonio no lleva 2 o 3 veces apenas conociendo este circuito, entonces digamos que todo eso se echa un poco en cara. Sin embargo, aún así, pues de resto es impecable lo vivido, lo visto por parte de Fabio Di Giannantonio. También de actuaciones a destacar tenemos precisamente la de Fermín Aldeguer. Digo, hoy Fermín Aldeguer, pues digamos, yo normalmente pensaría que iba a ser
nuevamente de los últimos pilotos de la parrilla de Ducati, y resulta que no, prácticamente vemos a Fermín Aldeguer ya metiéndose en la zona media de los pilotos Ducati, ¿sí? Donde desbanca a Fabio Di Giannantonio, desde luego pues también nada más y nada menos que a Pecco Bagnaia. Prácticamente Pecco Bagnaia fue hoy el último piloto de la parrilla. No la pasó muy bien, o no la viene pasando muy bien Pecco Bagnaia en Lusail, porque pues igual recordemos que mañana es otro día, es el Gran Premio de la carrera de Lusail, entonces pues tampoco vamos a echar por tierra a Pecco Bagnaia, ¿sí? Que no nos pase lo que fuimos viendo precisamente en Austin. Así se veía Pecco Bagnaia, un poco, tal vez su figura se veía un poco borrosa, pero esto no impidió que precisamente Pecco Bagnaia demostrara que tiene talante, que tiene brillo y que desde luego tiene todo el potencial y las capacidades intactas para demostrar lo que vale. Es más, ahora que nos situamos a hablar precisamente de Pecco Bagnaia, yo sigo considerando, faltando este Gran Premio, que puede llegar a sorprender. O sea, siempre he tenido el pensamiento de que Pecco Bagnaia lo único que necesita es convencerse, porque creo que tiene la capacidad suficiente para tratar de darle pelea a Marc Márquez. De hecho, consideraría yo que si Pecco Bagnaia sabe presionar en los primeros momentos, en los primeros instantes, ¿sí? Entendiendo que la carrera larga pues va a ser mucho más extendida que la sprint, pues lógicamente esto le va a permitir a Pecco Bagnaia desarrollar una mejor estrategia, simplemente de paciencia, pero de presionar mucho. Porque recordemos, gente, que así fue como se dieron las cosas en Cota. O sea, Pecco Bagnaia presionó, fue constante, fue punzando y finalmente logró ese resultado. ¿Cuál es la diferencia hoy día? Que Pecco Bagnaia parte desde muy atrás, entonces ya no solamente tiene el desafío de por sí ganarle o tratar de acercársele a Marc Márquez, sino también de entender que tiene por delante a pilotos de la talla de Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, de cierta manera el mismísimo Fermín Aldeguer, ni que hablar de Fabio Quartararo, que se ve que tiene ansias de lograr una muy buena presentación en Lusail. Tampoco dejemos atrás, ni voy a echar por tierra a Maverick Viñales, puede que lo que hoy sucedió lo aprenda para aplicarlo mañana. Y así sucesivamente podemos hablar de varios pilotos que igualmente no son un hueso fácil de roer. Maldita sea, se oscurece y poco a poco estoy perdiendo campo de visión y siento que me faltan algunos detalles. Voy a mencionarlo rápidamente. Excelente presentación de Ai Ogura, este piloto japonés es una sedita en las curvas, en los trazados de curva era sensacional verle. Sobre todo porque me tocó un poco los huevos, por decirlo así, al ver que precisamente rebasa a Maverick Viñales, pero pues no solo a Maverick Viñales. También hay una excelente frenada que se tira, un pedazo de frenada que se da para rebasar a Pecco Bagnaia, así que pues para mí es un piloto top, ¿sí? Y no, impresionante. Básicamente, gente, hay que admirar mucho lo que está logrando este piloto, que en serio no sé si es que esa impresión de él ser el rookie, precisamente también está inspirando a Fermín Aldeguer a hacer lo que hace. Porque por otro lado, si saltamos a Fermín Aldeguer, también dio una excelente presentación. Maravilloso este piloto por el hecho de que a su corta edad, al igual que Ai Ogura, saltando de categoría ya están demostrando que tienen mucho para ofrecer precisamente en este formato, entonces digamos que eso es muy bueno. Esta vez, a diferencia de Cota, Fermín Aldeguer no se cae. Tendríamos que ver si finalmente los consejos que recibió en la elección de neumáticos le ayudó de cierta manera, pero lo cierto es que aunque hubiese tenido neumático blanco, aunque hubiese tenido neumático blando, y si es que lo tuvo, pues de cierta manera también tal vez lo hubiese soportado, ya que pues esta era una sprint, ¿sí? El problema de la otra vez es que estaba teniendo un nivel muy agresivo y aparte pues aparte de que Cota es un circuito bastante largo, por decirlo así, pues también la cantidad de vueltas hizo que en algún momento le fallara su neumático. Entonces aquí pues no quiere decir que el Lusail no sea también un circuito a considerar en cuanto al trayecto, pero sí que es cierto que el formato sprint fue lo que le favoreció a Fermín Aldeguer para dar esas puntadas al final y quedarse desde luego con esa cuarta posición. Volviendo al rancho, gente, quiero dar las últimas pinceladas argumentativas sobre lo que ocurrió en esta sprint. Venía yo desde hace un tiempo para acá, más o menos desde Termas, Argentina para acá, tratando de entender si realmente la RC16 de KTM es una motocicleta que tiene bastante fondo, bastante velocidad. Y vaya que sí lo he comprobado. De hecho, hoy con la sprint que vi, desde mi punto de vista como mecánico, pude detectar, y no solamente como mecánico, también en el pilotaje, ya que es otra cosa que hago, me pude dar cuenta de que efectivamente el problema de la RC16, aparte de, bueno, de sus sensaciones por vibraciones y demás, lo cual pues te pone un poco nervioso, ¿sí? Sobre todo a la hora de tener que proyectarse para el ápice de la curva en la trazada, es el hecho de que no hay una forma de controlar esa bestia. Todavía no, ¿sí? ¿Y por qué digo esa bestia? Porque esa RC16 para mí tengo la sensación que tiene bastante potencia, pero no se ha encontrado la manera de domesticar o hacer un poco más dócil esa potencia. Caso contrario a lo que sucede con la Ducati, ¿sí? Yo sí quiero aclarar algo, gente, y es que muchas personas van y comentan rápidamente, no, que es que la Ducati es más veloz. No. O sea, esto no funciona así, ¿sí? No es así como funcionan las cosas. O sea, uno tiene que tener, de cierta manera, una forma distinta de analizar todas las situaciones, de ser muy meticuloso con los detalles y, desde luego, pues también ser prudente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil hacernos el criterio de que la Ducati es la motocicleta más veloz por el hecho de que pues siempre sus pilotos están en el top y están ganando, etcétera, etcétera. Pero olvidamos un gran detalle y es que para nosotros lograr como pilotos, ¿sí? Grandes velocidades, lo primero que tenemos que tener presente es la sensación de frenada, de seguridad. O sea, para yo quererme proyectar, ¿sí?
a más de 100 kilómetros por hora, a más de 200 kilómetros por hora, a más de 300 kilómetros por hora, debo de estar seguro de que el sistema de frenos me va a responder. Nada más por ahí. Ahora a eso agreguémosle el sistema electrónico, pues el rear device, la suspensión, etcétera, etcétera. El efecto de basculación de la moto es muy importante, ¿sí? Entonces digamos que todas esas configuraciones que se dan en la motocicleta, todos esos aspectos a detallar son muy importantes, ya que si no tenemos presente que nosotros debemos tener un control casi que absoluto sobre la motocicleta, pues muy difícilmente vamos a mostrar siquiera una gran exhibición de velocidad, de regularidad en esa velocidad, de mantener ese buen ritmo de velocidad, ese corte. De cierta manera se me hace que las motos italianas, en este caso tanto Ducati como Aprilia, tienen mejor dominio, son más dóciles, ¿sí? Para el trazado en curva. Por consecuencia, lógicamente, esto hace que uno tenga mucha más confianza para manipular la motocicleta a esas velocidades. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo que la RC16 es como un muscle, o bueno, un auto musculoso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque algo que estoy notando es que fondo y velocidad sí tiene la moto, tiene ese cuerpo, esa robustez, ¿sí? Pero entonces estoy viendo que, y lo noté hoy con Pedro Acosta mientras tenía su duelo junto con Aldeguer, cuando Aldeguer estaba tratando de rebasarle, y también lo noté precisamente con Maverick Viñales versus Ai Ogura. Entonces ahí tengo el ejemplo de las dos motos italianas, ¿sí? Versus la RC16. Y algo que empecé a analizar fue precisamente esos ritmos y esa dificultad que ve el piloto a la hora inmediatamente de controlar las marchas, de meter el freno motor, de controlar el gas, o bueno, el combustible o la aceleración, como le llamamos aquí, en la proyección del ápice en el trazado de la curva. O sea, veo que los pilotos de KTM están siendo un poco más bruscos porque se ven forzados, ¿sí? A eso es a lo que voy. Tienen más ese nivel de dificultad para empezar a hacer su trazada. Y ahí precisamente es donde los otros pilotos entran como una seda, ¿sí? Es como que van pasando por un túnel que los guía y que absolutamente nada tiene por qué salir mal. Mientras que los pilotos que van encima de la RC16 es como si tuvieran un caballo muy furioso, un pura sangre que no se va a dejar dominar así nomás. Y entonces pues esto aumenta el nivel de dificultad, razón y consecuencia por la cual cuando van a trazar la curva precisamente se ven rebasados, empieza a haber molestia, inconformidad de las sensaciones que da la motocicleta de no saber cómo terminar de dosificarla mejor para que tenga un ritmo mucho más estable. Y por otro lado, también desde mi perspectiva como mecánico, estaba notando que la M1 de Yamaha, bueno, también está enfrentando unos retos bastante complejos, ¿sí? No sé si recuerden que en el viernes, o sea, ayer en la etapa del practice, estuvo por ahí Miguel Oliveira, el piloto portugués que tuvo una luxación en su clavícula, y esto hizo que obviamente pues, se esté perdiendo estos eventos. Ya más o menos pasó una etapa que es la más compleja en su luxación, que son 3 semanas ahí de no mover mucho su brazo, de no forzar mucho su clavícula, pero ahora ya digamos que puede por lo menos hacer acto de presencia con su equipo de Yamaha. Y precisamente para los que tal vez no recuerden, Miguel Oliveira mencionaba exactamente que más o menos tiene la fórmula, o por lo menos una idea para tratar de atacar esa gran falencia que tiene la M1 de Yamaha con su tracción trasera. Pero adicional existe otro inconveniente, y es la configuración electrónica para generar esa buena dosificación, ese buen enriquecimiento de mezcla, pues digamos que en la configuración que tiene la moto para hacer rendir mejor el combustible. De esta manera, con ese enriquecimiento de mezcla óptima, pues lograr esa potencia. Maldita sea, se quemó la olla del café, entonces ya vengo, vamos a parar el video un momento. Ya por lo menos hay café. Bueno, como les decía, con la M1 de Yamaha tenemos un inconveniente, o bueno, eso es lo que estoy analizando, y de una vez me anticipo a decir que posiblemente no veamos la misma regularidad, el mismo dominio y tal vez la misma solidez que mostró hoy Fabio Quartararo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo y tanto, porque algo que estoy notando es que para enriquecer la nueva configuración del motor que tiene esta M1 de Yamaha, y que prácticamente es algo en lo que ha venido trabajando Luca Marmolini en este diseño, en esta nueva propuesta de desempeño del motor, como que los sensores de ese combustible, la configuración para el enriquecimiento de mezcla y optimizar mucho mejor la detonación de este motor, enriquecer esa potencia en los pistones para dar todo ese desempeño en la M1, como que de cierta manera todavía no estamos logrando ese enriquecimiento de mezcla óptimo, trabajar muy bien pues todo este cuerpo de sensores para dar con el resultado de optimizar, ¿sí?, el uso de ese combustible, y que haya un balance, ¿no?, entre potencia, pero también conservación y reserva de combustible, para de esta manera hacer que se vaya sedito el motor, que se vaya lineal, ¿sí?, que no exista esa serie de desbalances y tropiezos que en algún momento pues pongan contra las cuerdas a los pilotos de Yamaha. Entonces digamos que por ahí eso es lo que tal vez yo entendería que no se está dando muy bien. Obviamente que esto depende mucho también del estilo de pilotaje. Se me hace a mí que Fabio Quartararo, a pesar de que no lo parezca, tiene un estilo de pilotaje mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más agresivo de lo que posiblemente lo pueda tener Jack Miller. Y eso que Jack Miller es un piloto que de cierta manera también tiene mucha destreza, estresa mucho la aceleración de la motocicleta para desarrollar ese efecto spinning, pero mantenerse en la línea, tratar de no salirse, y de cierto modo pues a pesar de que ha sido consistente inclusive en las carreras largas,
como que esto no quita el hecho de que en algún momento Jack Miller también tiene que verse en modo reserva para siquiera lograr asegurar el llegar hasta las últimas vueltas, ¿no? Entonces es algo muy parecido a lo de Fabio Quartararo, pero siento yo que Fabio Quartararo se vería mucho más en aprietos por su estilo también de pilotaje. Finalmente, ver todo lo que está ocurriendo, en resumen, me permite entender que posiblemente mañana tengamos sorpresas, sí, tal vez. Creo que si bien es cierto, esta vez no vimos lo mejor de Pecco Bagnaia, vamos a tratar de darle una oportunidad mañana, ya que al ser una carrera larga, de cierto modo, pues tiene mucha más chance de ir situándose, de ir escalando poco a poco, y claro, esto también tendría mucho que ver con si los demás pilotos pueden sostener ese ritmo de carrera, y adicional, pues también, ¿no? O sea, no falta que alguno de estos pilotos se caiga, y por ahí eso beneficia a Pecco Bagnaia. También de pronto una mala elección de neumáticos podría ser otra estrategia que pueda tal vez beneficiar o perjudicar al mismo Pecco Bagnaia. Entonces por esas cositas también digo, gente, que no hay que echar por tierra a Pecco Bagnaia. Más detalles a destacar, bueno, tal vez que Johan Zarco, a pesar de todo, no la pasó muy bien, a pesar de que empezó muy bien, porque eso sí, empezó muy bien. Finalmente Zarco llegó a un punto en que no pudo resistir más, la batalla precisamente con Nairo Ogura como que lo desgastó más. En las siguientes novedades estaremos viendo y hablando de qué fue puntualmente lo que sucedió con Johan Zarco, porque venía a un muy buen ritmo, siendo el mejor piloto de Honda nuevamente, y recordemos que es un piloto satélite de la marca. Entonces, muy bien por Zarco mientras estuvo, por lo menos, de un momento a otro se desvaneció. Y finalmente pues tratar de esperar qué sucede mañana. Digamos que algo que sí quería que sucediera en esta etapa, para que se den cuenta, es una situación que me ha dejado con esa curiosidad. Digamos que esta situación que quiero plantear puede agradar o desagradar a tanto marquistas como seguidores de Pecco Bagnaia, ¿sí? En el sentido de que ahora estoy viendo la situación contraria a la que vivía Marc Márquez con la GP 2023 la temporada pasada, donde precisamente era Marc Márquez el que tenía que iniciar a veces mucho después de la tercera línea de la parrilla y tener que hacer esas remontadas, ¿no? Entonces, de cierta manera se me hace atractivo que Pecco Bagnaia esté en esta situación por el simple hecho de que también quisiera ver los méritos propios, la lucidez, lo que representa la figura de Pecco Bagnaia, y ciertamente pues esto me viene bien para tratar de tener esa oportunidad todos de convencernos de que Pecco Bagnaia, teniendo las mismas armas que Marc Márquez, pueda también lograr esas hazañas que nos acostumbró Marc Márquez, por ejemplo en Sachsenring, también de cierta manera en el circuito de Jerez. Lo mismo iba haciendo en Portimao hasta que se cayó precisamente en esa colisión que tuvo con Pecco Bagnaia. En Spielberg, Austria, también Marc Márquez dio una presentación, una exhibición heroica. Entonces yo quisiera ver que así como le tocó la temporada pasada a Marc Márquez, hacer lo que podía, y no precisamente con una Ducati GP 2024, fue con una GP 2023 siendo piloto satélite. Pero bueno, no importa, vamos, o yo quisiera ver por lo menos que Pecco Bagnaia mostrara también esa exhibición heroica de hacer esas mismas gestas que logró Marc Márquez la temporada pasada. Eso a mí no me vendría mal verlo, y de hecho estoy frotándome los dedos de la ansiedad, de esa sensación del estar expectante por ver qué puede lograr Pecco Bagnaia. Entonces espero no se me disgusten los seguidores de Pecco Bagnaia, pero yo creo que sería muy bueno ver esto, y pues asimismo tal vez si Pecco Bagnaia logra inclusive, ¿por qué no?, quedarse con el Gran Premio viniendo desde atrás, pues también esto puede que enoje a las personas que van por Marc Márquez. Pero si somos personas más racionales y conscientes, esto nos serviría precisamente para admirar ambas figuras, ¿no? Esa es mi posición, yo soy así, o sea, yo no voy a dejar de elogiar la grandeza de uno u otro piloto. Para mí, tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia son extraordinarios pilotos, pero creo que esta vez se me activó el morbo y la curiosidad de querer saber si Pecco Bagnaia maneja la misma talla, el mismo nivel en esas situaciones de estrés a las que tuvo que enfrentarse Marc Márquez la edición pasada. Y quisiera ver si estamos hablando de pilotos con esa misma talla. Entonces, ¿qué estaría mal de desear eso, no? Entonces vamos a tratar de estar muy pendientes en lo que pueda suceder en el Gran Premio de Lusail, Qatar. No recuerdo qué más quería analizar, pero muy probablemente se me vaya otra media hora en este análisis, entonces yo creo que por el momento vamos a tratar de dejar hasta acá. Si hay otros detalles y aspectos a mencionar, pero entonces hagámoslo para un siguiente video. Quería hablarles de algo rápidamente, pero se me pasó. Entonces, tiene que ver con el sistema de frenos de las motocicletas. Recuerden que pues yo como mecánico me comprometí a compartirles algunos ítems, pero ¿saben qué? Voy a tratar de sacar un video enfocado en ello y se los comparto de esta manera para que ustedes estén pendientes, o bueno, las personas que son muy aficionadas a sus motocicletas de diario, o sea, de una rutina diaria para su trabajo y demás, y de esta manera pues lograr así tener mucha más conciencia en el uso de estos productos, de nuestras motocicletas, ¿no? Sin nada más que agregar, si se me olvidó algún otro detalle, como les digo, lo trataré de incluir en el próximo video. Así que, bye.